Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Productividad Máxima, donde hablamos sobre productividad y hábitos de éxito. Soy Borja Girón, consultor de marketing digital desde borjagirón.com, y hoy quiero hablarte sobre cómo superar la parálisis por análisis. Es una pregunta bastante frecuente, le pasa a muchísima gente que básicamente se informan, hacen cursos, pero no actúan, no toman acción y al final acaban procrastinando. Es muy posible que te pase a ti, me pasa a mí y yo creo que le pasa a todo el mundo en algunos momentos por lo menos de su vida. Así que en este episodio voy a intentar darte algunos consejos y algunas claves que te ayuden a superar esta parálisis por análisis. Y en primer lugar quiero centrarte en mi experiencia. Yo soy una persona que hace muchísimas cosas, pero que intento siempre ser o hacerlo de la forma más productiva posible. Y con esto me refiero a que no pienso demasiado a la hora de actuar. Y esto yo creo que es uno de los puntos más importantes. Si al final piensas todos los beneficios, todas las problemáticas, las desventajas, todo lo que te puede ofrecer el realizar algún tipo de acción, el crear una página web, el crear un proyecto, si al final intentas ser lo más estricto posible, escribirlo todo, tenerlo todo pensado, ver en qué fechas, en qué momento, en muchas ocasiones este tipo de planificación extrema o de pensar demasiado hace que no tomemos acción. ¿Por qué? Porque siempre va a haber dificultades, siempre va a haber cosas o problemáticas o gente que te diga que no es el momento de hacerlo o que el momento ya ha pasado o tu mente está siempre ahí detrás diciendo es que esto tendría que cambiarlo, tendría que cambiar el título, tendría que mejorar este punto, tendría que hacerlo de una forma un poco más profesional, tendría que haberlo hecho antes. Y siempre vamos a tener este punto. Por tanto, regla número 1, si estás teniendo la parálisis por análisis, te recomiendo que actúes ya mismo. ¿Y cómo podemos hacer esto de actuar ya mismo? Normalmente, siempre la recomendación que te puedo dar yo, en función a mi experiencia, es que tomes pequeñas decisiones que puedan ir acercándote a ese objetivo que te has marcado. En la mayoría de los casos vamos a no tener o no vamos a tener, ese es uno de los grandes problemas, no tenemos un objetivo claro. Y esto es difícil realmente, definir qué es lo que queremos en cada parte de nuestra vida para empezar a tomar acción. En el mundo del emprendimiento, decidir qué es lo que quieres. Quiero ganar 100.000 euros al año, trabajando 4 horas al día, y trabajando por internet, sin jefes, sin horarios, sin clientes. Perfecto, puede ser ese el plan. Pero lo primero que debes saber antes de empezar a escribir esto, que debemos escribirlo, es que esto va cambiando con el tiempo. Y según vas escribiendo, de nuevo vamos a meternos en esta parálisis por análisis. Porque dices, ¿por qué 4 horas y no 2? ¿Por qué tal y no tal? ¿Por qué no vivo ya en la playa si el objetivo es este? Venga, pues vamos a meterlo. ¿Y por qué no tal? Entonces volvemos a esa rueda de pararnos por el análisis, por redactar, por revisar, etc. Y esto, de nuevo, es una problemática. Por tanto, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en algo, una situación que sea mejor que la que tenemos ahora. Podemos, si lo tenemos claro, hacer este proceso de escribirlo en una hoja, en 2 líneas, sin más, lo más específico posible, pero no tenemos que ir mejorando de forma muy grande, sino hacerlo de forma gradual. En cuanto, si estamos trabajando 8 horas, podemos decir, pues quiero trabajar ahora 7 horas. Si estás trabajando 7 horas, quiero trabajar 5 horas. Pero no pasar de 8 a 2 horas. O de trabajar 5 días a la semana a trabajar 1. Sino un objetivo que sea más o menos fácil de conseguir en medio plazo, digamos en un mes, y que, o 3 meses o 6 meses, y que veamos que nos estamos acercando a ese objetivo para que
cuando lo alcancemos podamos seguir mejorando. Como digo, estos son consejos para gente que procrastina continuamente, que lleva años y años queriendo emprender, queriendo hacer ese viaje, queriendo decirle esas palabras a esa persona y que no lo hace. Por tanto, no es para gente que al final dice, venga, pues mañana lanzo una página web y al día siguiente ya la tiene por la mañana preparada. Y le pasa siempre estas cosas. En mi caso, el problema que suelo tener es que no procrastino nada, casi no pienso, porque gracias a la experiencia tomo decisiones y sé utilizar métodos muy rápidos para lo que una persona puede tardar meses, como por ejemplo el lanzamiento de un podcast. Puede lanzarlo después de muchos meses de preparación, de compra del equipo, de micrófonos, de pensar el título, de crear esa lista y ese calendario editorial. Yo lo puedo hacer en una mañana y tener ya varios episodios. ¿Por qué? Porque soy productivo a niveles a lo mejor demasiado máximos y tomando estas decisiones en base o en función de la experiencia, de quitar todo lo superfluo o todo lo que te puede hacer perder el tiempo, y esto lo detecto, yo soy capaz de detectarlo. Entonces, en mi caso es casi al nivel contrario. Pero como digo, para personas que les pase este problema o que tengan este problema de parálisis por análisis, todos estos consejos creo que le pueden ayudar. En mi caso, por ejemplo, tema del podcast, pues si te haces un curso o empiezas a buscar vídeos, puedes perder mucho tiempo, que si elegir el micrófono, que si elegir la plataforma, que si saber lo que es un feed, que si elegir Spotify y cómo distribuirlo, que si darlo a conocer. Hay muchas opciones que al final lo mejor es decir, ¿qué necesito para crear un podcast? Conocer a esa persona, que como en mi caso, que te pueda orientar, o buscar algún vídeo, que de hecho lo tienes en YouTube, un vídeo donde te explico cómo crear un podcast en 1 hora con tu móvil y gratuitamente, gracias a la aplicación de Anchor, y eso te va a hacer crear tu primer podcast. No va a ser el mejor, pero a partir de ahí puedes luego ya crear un podcast, incluso si tienes miedos o creencias limitantes que no has superado, puedes crear un podcast en privado, ver cómo ha quedado, pero ya tienes algo físico, bueno, no físico, pero algo que puedes escuchar, que puedes ver ahí, que puedes ver resultados y analizarlos, y no quedarte solo en la hoja, el papel o las ideas. Y esto ayuda muchísimo, el conocer métodos que hacen que alcances un objetivo, como es crear un podcast, de una forma mucho más rápida, no tan profesional, no tan editado, porque en mi caso pues no añado músicas, no edito prácticamente nada o cero en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, corto el inicio, corto el final y listo, y eso es lo que publico. Y esto me hace crear mucho más contenido, ser más productivo, no es tan profesional como digo, pero creo que puede ayudar estas técnicas a, sobre todo, la gente que tiene esa parálisis por análisis. Porque si dices, tengo que pensar tantas cosas que me abrumo, que no sé por dónde empezar, pues limita al máximo a centrarte en este objetivo y busca la forma de hacerlo en el mínimo tiempo posible, quitando todo lo superfluo, como editar, como buscar una canción, buscar un título perfecto. Lo primero que se te ocurra, empieza a crearlo, tienes la idea, este podcast, productividad, lo he ido cambiando, el nombre, el título, hago experimentos con este podcast. Y esto me permite, por una parte, ser mucho más rápido, porque me da igual, no tengo miedo a poner un mal título, no tengo miedo a crear un mal episodio, no tengo miedo a que no haya audiencia. Entonces, otro punto importante es quitarte esos miedos. Y para quitártelos, también podemos hacer este proceso de descubrir cuáles son esos miedos que te estás... Es que no voy a crecer, es que los esques, detéctalos. Y a partir de ahí, como digo, hay soluciones. Tengo miedo escénico. Pues obviamente no empieces buscando o leyendo muchos libros, que a lo mejor puedes leer un libro exclusivamente y con esas pautas empezar. Pero sobre todo, no empieces en grande. Y empieza dando pequeños pasos. Yo tenía miedo escénico. ¿Qué empecé haciendo? Pues que a lo mejor salir en cámara y hacer vídeos en YouTube no es lo mejor, pero puedes escribir un blog que te tomas todo el tiempo del mundo para revisarlo, etcétera, y lo vas publicando. El siguiente paso, creas episodios de podcast que no se te ve la cara, pero ya empiezas a soltar tu voz.
El siguiente paso, empieza a grabarte tú con tu móvil y empiezas a crear vídeos y no los publicas. El siguiente paso, empiezas a grabarlos y a editarlos y los empiezas a publicar. Esto pueden ser pasados meses o años, pero es un proceso poco a poco. Y como digo, hay técnicas para hacerlos, para conseguir superar esto a través de pequeñas acciones con pequeños resultados que puedas aplicar en un momento, en un minuto, por ejemplo. Y al final pues ya puedes hacer directos, etcétera. Como has visto, es una evolución y lo más importante es el poco a poco. ¿Qué puedo hacer ahora que mejore un poco la situación por la que estoy actualmente? Otro punto importante normalmente suele ser para superar esta parálisis por análisis, para tomar acción, es que lleguemos a una situación límite, que te despidan del trabajo, que alguien te dé un empujón y que no tengas otra opción. Y estas situaciones límites, pues tenemos que estar preparados, tenemos que saber que llegan en muchas situaciones, no se controla todo lo que pasa, nunca vamos a poder controlarlo, de hecho lo más normal es que haya cambios constantes en nuestra vida, aceptarlo y a partir de ahí intentar tener ese plan B por si llegan, que van a llegar y en el momento en el que lleguen tener ya algo hecho. Pero debemos saber que es muy fácil. El ser humano se acostumbra a las cosas y al final que te hagan salir de tu zona de confort es muy complicado. Si no llega una situación de límite, como digo, que te despidan, que te dejen, que te obliguen a hacer algo por lo que sea, como por ejemplo quedarte en casa durante 1 o 2 meses, pues no vas a poder tomar ese tipo de decisiones. Hasta que no ves las orejas al lobo realmente, no tomamos decisiones en las que hemos estado plácidamente, a lo mejor nos rascaba un poco, pero bueno, nos rascamos y se nos pasaba, y al final hay un momento en el que hasta que no llegas a esta situación límite, pues no tomamos una decisión. Y esto es un problema porque en muchas ocasiones esta situación límite no es tan límite. Y esto hace que tengamos ahí esa espinita, pero vamos pasando, van pasando los años y al final no hacemos nada. Y nuestra vida nos arrepentimos por no haber tomado una decisión, por no haberlo hecho antes, porque ya realmente no es el momento, etc. Entonces, es muy importante considerar esto y hacerte unas preguntas que luego veremos para engañarnos a nosotros mismos y que realmente podamos tomar acción. También debes saber que tenemos o necesitamos varios impactos antes de tomar acción y que podemos crearlos nosotros mismos. Por ejemplo, a la hora de tomar una decisión de comprar una televisión, por ejemplo, pues vamos a... Bueno, es que la televisión, primero a pensar, ¿no? Es que la televisión nos ha fallado un poquito, ya no es la última, queremos instalar Netflix y tenemos que comprar no sé qué. Empiezan ahí a salir distintas problemáticas y podemos buscar o parches o medio soluciones. La televisión, pues venga, ya se nos ha roto y vamos a tener que buscar una televisión. Podemos preguntar, buscar una televisión de segunda mano, empezamos a buscar en Google una comparativa. El siguiente impacto es preguntar a la gente, a nuestros amigos conocidos en grupos de WhatsApp. Siguiente paso, buscar opiniones de esas 2 o 3 televisiones que al principio nos pueden encajar, ver si también tenemos ese dinero, entrar en el banco, podemos dejarlo unos días porque parece ser que llega el Black Friday. Luego en el Black Friday no hemos visto la oferta, nos llega un anuncio, vemos remarketing, vemos otro anuncio, lo vemos en la televisión al cabo de unos días, etcétera. Para que al final digamos, venga, ya no puedo dejar de pasar esto porque va a venir alguien a ver el partido de fútbol y necesito una televisión. Y ya casi compras, pues un poco porque te obligan, esa situación límite más o menos puede llegar y porque se han juntado varios impactos previos que alguien nos lo ha dicho, que alguien nos lo ha recordado, que nos ha hecho tomar la decisión. Entonces, tenemos que saber esto, tenemos que saber que en la mayoría de los casos necesitamos impactos para tomar decisiones, para tomar acción. ¿Y cómo podemos crearlos nosotros mismos? Pues forzando un poquito la máquina. Por ejemplo, escuchando podcasts. Si queremos mejorar nuestro emprendimiento o queremos ganar más dinero a través de internet o queremos cambiar de trabajo, escucha podcasts específicos para solucionar ese problema.
compra y lee libros, apúntate a algún evento en concreto, contrata a una consultoría con alguien, pregunta a expertos, de forma que tú vas escuchando podcasts, vas leyendo libros, vas haciendo o acudiendo a eventos para que vayas como captando, ¿no?, esas llamadas a la acción, esos impactos, hasta que al final no te quede más remedio de tomar acción. Estamos metiéndonos esa parálisis por análisis, de me informo pero no actúo, pero aún así, como digo, es importante el tener estos impactos. Para algunas personas van a ser 5 impactos, para otras personas estos impactos, como digo, lees un libro o lees unas frases o escuchas un episodio de podcast. Para algunas personas van a necesitar escuchar 20 episodios de podcast para decir, venga, es que me lo han repetido tantas veces que al final lo hago. Escuchas esas palabras que encajan en tu cerebro, y otras personas van a necesitar escuchar 100 podcasts, leer 20 libros y acudir a 3 eventos. Depende de cada persona y del nivel de procrastinación que tengamos. Otra cosa importante son los hábitos, esas pequeñas acciones de las que te he hablado en el inicio, pero que en mi libro El otro éxito, que tienes disponible en Amazon, incluso en audiolibro, El otro éxito, búscalo en Amazon. Es importante este tema de las pequeñas acciones, porque creo que ya las he tocado en el inicio de este episodio, pero nos pueden ayudar. Por ejemplo, quiero aprender a meditar, quiero aprender a tocar la guitarra, quiero aprender a bailar. Pequeñas acciones de 1 minuto que te permitan, al levantarte, realizar 7 acciones, por ejemplo, de 1 minuto para empezar a hacer esto. Si sabes ya un poquito de meditación de 1 minuto. Siguiente, si estás empezando a tocar la guitarra, toca 1 minuto la guitarra. Si estás queriendo leer algo cada día, lee durante 1 minuto. Y esto te permite en 7 minutos realizar 7 acciones muy fáciles, que son 7 minutos o 5 o 3 o 1. Pero hacerlo y que te acostumbres, que generes este hábito, nada más levantarte, porque 1 minuto, 2 minutos, 7 minutos no implican nada y te pueden ayudar a engañar al cerebro para que veas que estás haciendo muchas cosas, porque son 7 cosas que haces en solo 7 minutos y que realmente son las que quieres hacer y que poco a poco te van a ir acercando. Luego hay que mantener la constancia, pero es mucho más fácil ser constante y generar estos hábitos cuando son cosas tan prácticamente insignificantes, que 1 minuto, pues dices, ¿tienes 1 minuto? Sí, venga, es que es imposible, aunque estés muy ocupado, no sacar 1 minuto de tu tiempo. Apúntate a talleres que realmente se apliquen, que haya acción con acompañamiento. Cuando hay gente alrededor, cuando te comprometes con otras personas, es mucho más fácil tomar acción. Y en estos talleres, no todos, hay muchos talleres, muchos webinars que son solo de información, pero cuando estás con gente alrededor y te dice, venga, pues júntate en equipo y hacemos esto y graba este episodio, lo hace todo el mundo y hay una necesidad de que tú también actúes. Los talleres que suelo hacer yo en los retiros para emprendedores son así. La mayoría de los casos son lecciones o cosas que aplicamos. Creamos un podcast en 1 hora, todos a la vez, y lo vamos resolviendo. Y todos lo hacen. Entonces, tomas acción simplemente porque te has apuntado a uno de estos talleres o retiros o lo que sea. Comprométete con otras personas. Por ejemplo, a mí, en mi caso, el tema del gimnasio era algo que, siempre había estado ahí, que nunca me había llamado mucho la atención, pero que si quería ponerme fuerte, que era uno de los objetivos que me había marcado, tenía que ir al gimnasio. No hay otra. Es que si quieres hacer trabajo de fuerzas, ¿lo puedes hacer en tu casa? Sí, pero es que con las máquinas sabemos todos que te va a ayudar el juntarte con otras personas que te puedan ayudar y orientar y decir, no, es que esto, si lo haces así, por mucho tiempo que inviertas, no vas a conseguir ver resultados porque lo estás haciendo mal. Porque tienes que hacer tantas repeticiones, comer después, comer antes, hacer esta dieta y no sé qué. Y con el mismo tiempo, o con mucho menos tiempo, puedes ver más resultados. Y esto es gracias a expertos, a profesionales que te orienten. Y como digo, el tema de comprometerte. Si quieres ir al gimnasio, comprométete con al menos 2 personas más, que yo creo que es lo ideal, ir 3 personas al gimnasio, para que si no vas, si te apuntas al gimnasio, luego ya vas a quedar mal, ¿no? Porque uno dice, venga, pues mañana a las 7. Y dice el otro, venga, a las 7. ¿Tú qué vas a decir? No, es que yo no puedo. Bueno, ya empieza empiezas a quedar mal. Por tanto, esa necesidad de quedar bien con el grupo
te hace que empieces a ir. Y luego, una vez que vas, verás que el problema muchas veces es el empezar, verás que, pues esto no está tan mal, si no es tanto tiempo. Y estoy empezando a ver resultados al cabo de un par de semanas. Y te empiezas a enganchar. Hay que saber y encontrar esos puntos, como digo, no forzar demasiado, el ir poco a poco que te indicaba antes, pero son trucos para engañar al cerebro para alcanzar estos objetivos. Es algo importante también el trabajo de mente de superación de creencias limitantes. En borjagirón.com, abajo del todo, tienes ahí un mini curso con vídeos directos al grano para superar estas creencias limitantes muchas veces que podemos tener y cómo detectarlas, superar estos bloqueos. Incluso en borjagirón.com tienes un artículo donde te hablo sobre cómo superar creencias limitantes y sobre todo cómo detectarlas, porque todos tenemos creencias limitantes y en muchas ocasiones no las detectamos, no sabemos que están ahí y por eso estamos bloqueados en muchos aspectos de nuestra vida. borjagirón.com, entras en el blog y pones ahí creencias limitantes o en Google creencias limitantes Borja y vas a encontrar este artículo. Piensa qué quieres, ponte fechas límites. Sobre las creencias limitantes, si queréis, puedo crear un episodio de podcast específico porque eres un poquito vago. Si estás escuchando este episodio, seguramente procrastinas constantemente y dices, bueno, ya lo haré, ya me leeré el episodio, o sea, ya me leeré el artículo y al final nunca lo haces. De nuevo, si estoy dirigiéndome a personas que tenéis esta probabilidad alta, voy a crear un episodio para vosotros y así será más fácil que lo escuchéis y de nuevo que haya más impactos para que al final pueda convenceros para que toméis acción, porque al final hay que tomar acción, hay que hacer cosas. Si no haces cosas, no mejoras. Si estás haciendo siempre lo mismo, no va a haber mucho cambio. Ponte fechas límites con un motivo claro. En los exámenes es algo muy característico. Si no nos pusieran exámenes, pues no estudiaríamos el día antes, incluso unos días antes, pero normalmente se acerca la fecha límite y es cuando, con el compromiso que has adquirido, porque si no, pues suspendes, porque si no, no entregas, porque si no te despiden, pues no vas a poder tomar acción. Debes ir viendo resultados poco a poco porque si no es fácil abandonar, de nuevo el poco a poco, y saber qué resultados se pueden conseguir, porque dices, me voy a apuntar al gimnasio y en 3 meses me voy a apuntar a un congreso de cachas porque en 3 meses yo creo que lo puedo conseguir. Aquí muy importante saber en cuánto tiempo y qué cantidad o qué tipo de resultados podemos conseguir. Pregunta a alguien que ya lo haya conseguido, que ya haya pasado por allí. Y a partir de ahí, pues puedes valorar qué puedes esperar al cabo de un mes, al cabo de 3 meses, y no generarte falsas expectativas. Busca a esas personas que ya lo hayan conseguido, que hayan conseguido tantos seguidores, que hayan conseguido tantos ingresos online, que hayan conseguido el éxito o lo que tú estés buscando, comprar una casa y cómo lo han conseguido. Vete y pregúntales, pregunta a esas personas, localiza a esas personas y pregúntales, que en la mayoría de los casos te van a responder. Y si no, creas un podcast rápidamente en 1 hora, tienes un vídeo en mi canal de YouTube donde te explico cómo hacerlo y haces entrevistas, que normalmente no te van a decir que no. En ocasiones puede que sí, pero si estás empezando y eres honesto, estás diciendo, mira, estoy haciendo estas entrevistas porque quiero aportar valor y yo quiero aprender también. Así que creo que es una buena estrategia y además, pues bueno, pues empiezas con gente a lo mejor más cercana. Es una muy buena estrategia para poder acceder al conocimiento de muchas personas sin pagar. Es como un truquito muy interesante para acceder a cierto conocimiento. Luego, obviamente, cuando ya tienes ingresos, pues más rápidamente puedes contratar a algunas personas o hacer algunas preguntas más puntuales. Pero bueno, es algo también que es interesante conocer. El mejor momento para hacer algo, esto lo dice mucho Fernando Álvarez en su podcast, a ver si lanza nuevos episodios, fue, bueno, no exactamente así, pero bueno, lo he cambiado un poquito. El mejor momento para hacer algo fue hace años. El segundo mejor momento es ahora. Esta parte última sí que es una frase muy característica, muy conocida, pero es que al final es así. Ya no lo has hecho, vale, no lo hiciste hace 20 años, no lo hiciste hace 10 años, pero ahora mismo hay otras alternativas y normalmente es mucho más fácil hacer algo gracias al avance tecnológico. Ahora, más gratis, más barato al menos y más rápido que antes. Así que el mejor momento incluso puede ser ahora. Si no empiezas ahora, te arrepentirás mañana y mucho más dentro de unos años. Y
con respecto a las preguntas estas que te ayudarán, me estoy quedando sin batería en el móvil y en el portátil, así que no voy a enchufarlo, sino que voy a hacerte las preguntas y voy a terminar porque tengo este momento, esta fecha límite, que si no, se me acaba la batería. Estas no la he podido controlar, pero lo he visto ahí, no he sido previsor suficiente de enchufarlo, tengo el cable ahí al lado, pero creo que viene muy a cuento, ¿no? De ponte esa fecha límite y te voy a leer esto, aunque me enrolle, voy a leerte esas preguntas que te ayudarán. ¿Estás bien como estás ahora? ¿Haciendo lo que haces ahora conseguirás algo en 3 años? ¿Quién eres ahora mismo? ¿Quién quieres ser? Y si murieras hoy, ¿de qué te arrepentirías? Por no haber hecho algo, normalmente esto es algo bastante común. Espero que te haya ayudado este episodio, seguramente necesites escucharlo otra vez porque te da un montón de tips, un montón de consejos, te lo dejo todo en las notas del episodio. Recuerda seguirme en Instagram si aún no lo haces, @BorjaGirón. Muchísimas gracias por compartir, por darle a me gusta, por suscribirte a mis cursos, aunque no tengo de productividad ninguno, ni de hábitos. Pero bueno, puedes suscribirte a mis cursos de triunfacontublog.com o al menos compartir, que es gratis. Y bueno, pues yo ya veo que está gustando este episodio o estos episodios que he creado de este podcast experimental que ahora mismo se está llamando Productividad Máxima. Muchas gracias, soy Borja Girón, consultor de marketing digital y nos escuchamos en el próximo episodio, donde te hablaré seguramente sobre la pirámide del éxito. Algo que me he inventado yo medianamente. Realmente nadie se inventa nada, todos sacamos cosas. Bueno, ya hablaremos sobre estos temas. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.